Hola, buenos días, hermanos. Hoy nos hemos gozado con los bautismos, ¿no es cierto? Y la fiesta aún no termina, hermanos. La fiesta aún no termina porque el día de hoy vamos a dar la bienvenida a nuevos miembros de la iglesia. Entonces, por eso les digo que la fiesta no termina. Así que después de haber adorado a nuestro Dios, cantado, a hoy toca que meditemos juntos en la palabra de Dios. Así que oramos. Padre, gracias por tu amor, por la bendición, Señor, de poder estar aquí en tu iglesia, de poder, Padre Santo, ser testigos de estos hermanos, hermanas, Señor, que han determinado dar el paso del bautismo, Señor. Gracias por ello. Señor, gracias también por los hermanos que han determinado también congregarse en esta iglesia y ser miembros activos, Señor. Gracias por ello. Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos tu bendición. Pedimos que nos hables, Señor, que hables a nuestros corazones, que hables, Padre Santo, a cada uno por individual. Rogamos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas. Por Jesucristo oramos. Amén. En una de las ocasiones que el Señor Jesús estaba enseñando, hermanos, ¿quién cree que hizo una pregunta? ¿Quién cree que hizo una pregunta? Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, ¿quién cree que hizo esa pregunta? ¿No los oigo? ¿Y por qué Pedro, hermanos? ¿Por qué Pedro? Pareciera ser que Pedro era el que hablaba por los apóstoles, ¿verdad? Pareciera ser como dicen por ahí, ¿verdad? Es que yo soy igual que Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Es que lo primero que se me viene es lo primero que digo, ¿verdad? Pues sí, Pedro hace una pregunta. Y esa pregunta viene después de que el Señor Jesucristo estaba enseñándoles sobre el procedimiento acerca del perdón, acerca de el poder saber cómo llevar un proceso de restauración. Entonces, en ese contexto es que Pedro le hace una pregunta al Señor Jesucristo. Si quiere, vaya conmigo a Mateo capítulo 18, por favor. Dice el verso 20, capítulo 18, verso 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es que se da cuenta, el apóstol Pedro hace una pregunta, pero de esas preguntas fabulosas, de esas preguntas que él quiere ser generoso, porque si se dan cuenta, él hace la pregunta y él solamente se contesta. ¿No le ha pasado a usted que usted hace una pregunta y usted mismo se contesta la pregunta y se contesta con otra pregunta, ¿verdad? Porque dice: a ver, Señor Jesús, tú estás hablando acerca del perdón, estás hablando de cómo se debe de perdonar al hermano, ¿verdad? Tú estás hablando, ve al verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este último verso es el verso más mal interpretado que usamos en las iglesias, hermanos, porque estamos en una reunión y decimos: bueno, hermanos, como dice la Escritura, donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy ahí en medio de ellos, así que comencemos la reunión. No,
No, ese pasaje no está hablando de eso, hermanos. Ese pasaje está hablando cuando es necesario confrontar a un hermano, cuando es necesario pedir perdón, cuando es necesario estar en ese proceso, la presencia de Dios está con nosotros. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, bajo ese contexto, Pedro pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y él se responde: ¿hasta 7? ¿Por qué 7, hermanos? Bueno, había tradiciones rabínicas que decían que uno podía aguantar la primera ofensa, perdonarlo, segunda, tercera, pero hasta ahí. Y Pedro ese día a lo mejor se levantó generoso, ¿verdad? Y dijo: hasta 7. Tal vez porque el 7 siempre lo vemos como el número cabalista de Dios, perfecto, ¿verdad? Siempre lo hemos visto. Compra un número de la rifa y ¿cuál número pide usted? El 7, ¿no es cierto? Porque ese es el de Dios, el 7 es el de Dios, ¿verdad? Y Pedro dijo hasta 7 y Jesús, la respuesta de Jesús dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué está queriendo decir? Las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas, porque usted ya está haciendo cuentas, ¿verdad? 7 por 70, ahí está, 490 por ahí. ¿Cuántos llevo allá? Ya me voy acercando. La idea de esto es hasta siempre, siempre, siempre perdona. Esa es la idea. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo va a narrar una parábola. Y la parábola se le conoce como los 2 deudores, nomás que hay que tener cuidado porque hay otra parábola también que se llama los 2 deudores. Por eso algunos le pusieron mejor el siervo malvado, ¿verdad? También se le conoce a esta parábola. Recordemos un poquito, hermanos, el Señor Jesucristo hablaba a través de parábolas. El Señor Jesucristo contaba parábolas diciendo que el reino de los cielos es semejante. Una parábola, entonces, hermanos, es una historia terrenal con una gran lección espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. El hermano Nelson en el sermón pasado nos explicaba un poquito, ¿verdad?, de cómo se interpretan las parábolas. Y él utilizó varios nombres de varios escritores de libros. Y él dijo que su amigo Bloomberg podía interpretar las parábolas según el número de personajes que aparecen en las parábolas. Puede ser de 1 punto, de 2 puntos, de 3 puntos. Entonces esta, según Bloomberg, sería una parábola de 3 puntos y de una forma de pirámide. Está el rey, el siervo y el consiervo. Esta es la forma en que él interpreta esa parábola. Decía hermano Nelson que a saber si eso está bien o está mal, ¿verdad? Pero yo fui discípulo de Bloomberg, yo fui su alumno, entonces yo me voy más por esa manera de interpretar parábolas, ¿verdad? Pero hermanos, creo que es una buena manera de cómo ver una parábola también. Ahora, veamos lo que dice la parábola, pero yo quisiera que la viéramos como una película con varias escenas, y en especial con 3 escenas. ¿Cómo le pondría yo a la primera escena? A gran deuda, gran perdón. Veamos, dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey queriendo hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí está la primera escena. La primera escena de esta gran parábola es a gran deuda, gran perdón. Vemos que el rey quiso hacer cuentas. Eso no era algo fuera de lo común en ese tiempo. Un rey que quiera hacer cuentas con un siervo. Por las cantidades que se hablan, hermanos, algunos pensarían que este siervo tenía un puesto importante. A lo mejor recaudaba impuestos y no se los daba
al rey, sino que se iba quedando con él, y cuando el rey decía que una vez al año hacía cuentas con sus siervos. Entonces fue llamado y dice que este hombre, este siervo, le debía mucho dinero, 10,000 talentos. 10,000 talentos, hermanos, es una cantidad impagable, es una cantidad enorme, es una cantidad que aún con toda su vida de él, de su esposa y de sus hijos, no podían pagar la deuda. Lo que me llama la atención es lo que un comentarista pone, hermanos, cuando dice que esta expresión, los 10,000, dice, no era un número, sino era una manera de expresar lo incalculable, lo incontable y lo infinito. O sea, en pocas palabras, este hombre nunca iba a poder pagar su deuda. Esto es como ir al extremo, una deuda impagable, una deuda que esta persona ni vendiendo todo lo que tenía, ni haciendo todas las cosas podría pagar. Pero dice la Escritura, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. ¿Se puede imaginar? Una decisión de una persona se lleva a la familia, a la esposa, a los hijos. ¿Cuántas veces eso no ha pasado, hermanos? Que por una mala decisión que se ha tomado, nos llevamos a toda la familia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han perdido casas, hermanos, por una mala decisión? ¿Cuántos de ustedes no han perdido un carro? ¿Cuántos de ustedes no han perdido todos sus ahorros por una mala decisión? Bueno, esta persona tenía un solo recurso, y el recurso era que el rey le diera más tiempo. Dame un año más. Pero así pasara 1 año, 2 años, 3 años, esta persona nunca le iba a poder pagar esa deuda. Y dice la Escritura, vea el versículo 27 que es importante, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Me llama la atención porque, ¿se acuerdan cuando vimos la parábola del buen samaritano? El buen samaritano, cuando va pasando y ve al hombre medio muerto, el asaltado, el golpeado, dice que el samaritano fue movido ¿a qué? Lo mismo. Y dice que este rey fue movido ¿a qué? A misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Y uno diría, amén, ¿verdad? Con que el banco me perdonara la deuda, ya estaría bien, ¿verdad? Qué misericordia de este rey, ¿no es cierto? Qué misericordia de este rey al perdonar la deuda. Esto me hace recordar, hermanos, lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Nos ha perdonado una gran deuda. Una gran deuda. Amén por esto, hermanos. Dios nos ha perdonado una gran deuda. La deuda del pecado, la deuda que nos separaba del Padre, la deuda que nosotros merecíamos la muerte sin estar cerca de la gloria de Dios. Y vino el Señor Jesucristo y pagó por ti y por mí. Y se nos fue perdonada la deuda. Ok, vayamos a la segunda escena, hermanos. La segunda escena, yo le pongo a poca deuda no hubo perdón. ¿Por qué? Vaya conmigo. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, 10,000 talentos. A 100 denarios no es nada. O sea, en pocas palabras, este hombre necesitaba más de 160 años de trabajo, de lunes a domingo, trabajando todos los horarios para poderle pagar la deuda a esta persona. Y su consiervo, otro igual que él, ¿sí? Necesitaba 3 meses y medio para pagar la deuda. ¿Había diferencia o no había diferencia?
Bastante diferencia, ¿no es cierto? Entonces leamos, dice, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndole de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. ¿Se da cuenta, hermanos? Este hombre que había experimentado el perdón de una cantidad tan grande, este hombre no fue movido a misericordia, sino que se encuentra a uno y se acuerda ahí que éste le debía 100 denarios. Y dice que lo agarraba, lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. A lo mejor servía algo para la cuenta que le debía al rey. No. ¿Sí? No. Más bien, hermanos, lo que vemos aquí es una actitud de despreciar la gracia de Dios y no poderla mostrar hacia la otra persona. ¿Sabe que este consiervo tuvo la misma actitud? Hace una promesa, pero esta promesa sí es posible en comparación con la promesa que hizo el primer siervo, que no era posible. Sí se puede trabajar 3 meses y medio para pagar una deuda, ¿no es cierto? Dame tiempo, yo te lo pago. No, me lo pagas ahorita, si no te vas a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel. Ahí damos paso a la tercera escena, no sin antes poner una transición, hermanos. El versículo 31. Viendo sus consiervos, o sea, otros iguales a ellos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Por qué les digo que quiero hacer una transición aquí? Hermanos, todo lo que hacemos, toda la gente lo ve. Sea bueno o no tan bueno, o sea malo. Todo lo que nosotros hacemos, la gente se está dando cuenta. La gente se dio cuenta cómo el rey trató al siervo, porque ahí estaban, me imagino, ellos. Pero también se dieron cuenta cómo el siervo trató a su consiervo. Y fueron y le dijeron al rey. Alguno diría, qué chismosos, ¿no es cierto? ¿Por qué no se quedan callados? Es que es un acto de injusticia, hermanos. Y a los actos de injusticia no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo. La tercera escena que aparece aquí, hermanos, yo le puse, la deuda regresa con sus consecuencias. En esta última escena va a aparecer el rey y el siervo perdonado, pero sin la capacidad de perdonar, ¿verdad? Dice la Escritura, entonces, versículo 32, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Fíjese, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La respuesta la sabemos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Sí debía de haber tenido la misma misericordia. Entonces su señor, fíjese, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces su señor, enojado. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se enojó el Señor? ¿Por qué se enojó el rey? Porque no tuvo la capacidad de ser recíproco con la otra persona. Si ya te perdonamos una deuda tan grande, ¿por qué no eres capaz tú de perdonar también? Esa es la idea. Ahora, si se dan cuenta, he llevado una estructura, hermanos. Comencé hablando de
una introducción a la parábola cuando empecé a hablar de la pregunta que hizo Pedro. ¿Hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Lo segundo que he visto es hablar acerca de la parábola, con 3 escenas. ¿Ok? Y ahorita necesito de ir a la conclusión de la parábola. ¿Por qué? Vea lo que dice el versículo 35. Así también, el Señor Jesús diciendo esto, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por eso a este sermón lo titulé Perdonando de todo corazón. ¿Por qué el Señor Jesús tiene que decir que debemos de perdonar de todo corazón? Ya solamente con decir, tenés que perdonar, ya. Es que, hermanos, hay diferentes tipos de perdón, ¿no es cierto? El perdón de dientes hacia afuera. ¿Cuál es ese? Te perdono, pero no olvido. ¿Sí? Te perdono, pero no olvido. ¿Sí? El perdón para acabar un problema. ¿Sabe cuál es ese? Te perdono, pero sí, ya. Que ahí quede, ¿verdad? Ya, borrón y cuenta nueva, que ahí quede, ya. No. Dice la Escritura que debemos de perdonar. ¿De qué? De todo corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón para el judío es donde se asentaban las emociones, es donde se asentaba la voluntad, es donde se asentaban las decisiones. Por eso era necesario decir que el que perdonare de todo corazón. Porque, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos ofendido y decimos, sí, te perdono, pero en realidad no hubo un perdón? A mí me pasa, hermanos, no en esta iglesia, ¿verdad? En otras iglesias, que había hermanos que me sacaban la vuelta. Y como yo siempre me he puesto en las puertas, y había una sola puerta, y yo decía, ¿y por dónde salen? Aprovechaban que una hermana o un hermano me llamaba, ¿verdad? Para salir corriendo por atrás. ¿Y dónde está el perdón, hermanos? Porque debo de ser honesto. Muchas veces yo como pastor, yo creo que a lo mejor les he ofendido a cada uno de ustedes o a alguien de ustedes. Y como no me he dado ni cuenta, ni perdón he pedido. Pero se lleva algo en el corazón. Entonces me ven y se le empieza a revolver el estómago, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces no quiero saludarlo. Y hay un niño que me dice, pastor, ¿ya puedo salir? No, ahorita que venga tu mamá. Y se me queda viendo, ¿verdad? A ver cuándo puede salir corriendo, ¿verdad? Y me pongo así en la puerta. No sales hasta que venga tu mamá o tu papá. Ahí viene. Hoy sí puedes salir. ¿Sí? Hermanos, hablar del perdón. Cuando vimos raíces, ¿se acuerda? El tema de raíces, vimos la raíz del perdón. Y si usted recuerda, platicamos de este tema. ¿Sabe por qué me encanta el tema de parábolas? En un tiempo donde ya vimos raíces y donde ya vimos siguiendo los pasos del maestro. Porque parábolas nos hace un resumen exactamente de las dos, de raíces. Si se da cuenta, la primera parábola que prediqué tenía que ver con el amor al prójimo, el ayudarles. Eso vimos también, la misericordia, eso vimos, la raíz de la misericordia. Y ahorita nos está ayudando a ver esto también. Vimos la raíz del perdón y ahorita nos está recordando también de hablar de este tema del perdón. Hay un escritor que se llama Peter Jones, dice lo siguiente: el imperativo del perdón se entromete en nuestros cómodos arreglos laborales con la vida, expone nuestros rencores preciados, revela nuestras hostilidades ocultas y desmascara nuestras guerras.
Yo cuando leí esto dije, ¿estás hablando de mí, maestro? Porque es cierto, hermanos, la falta de perdón puede llevarnos a nosotros a esconder todo eso, a tapar algo que hay más profundo en nuestro corazón. Ahora, pensemos, hermanos. Usted y yo ya hemos sido perdonados por parte de Dios. ¿No es cierto? Amén. Usted ya recibió el perdón de Dios. Ok. ¿Qué nos pide entonces Dios que hagamos con nuestro prójimo? Porque esto es una relación vertical con nuestro Dios, pero es una relación horizontal también con mi prójimo. Si yo ya recibí el perdón de Dios, ¿qué pide Dios de mí? Que perdone. La pregunta es, hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué guardamos cosas? ¿Por qué hay cosas ahí en nuestro corazón que no podemos sacar? Ahora, como yo le dije que era seguidor del doctor Bloomberg, ¿verdad? Vamos a ver los tres personajes. El primer deudor simboliza a aquel que escucha el mensaje del perdón, pero que no quiere participar de él. Representa a aquella persona que desprecia la gracia de Dios. Y hay gente, hermanos, que le has predicado el evangelio, que le has compartido tu fe, ¿y qué te dice? No, eso no es para mí. ¿Y eso qué es, hermanos? Despreciar la gracia de Dios. Por eso, como no tiene ese perdón dado por Dios, le va a costar más perdonar a la persona. Pero si usted y yo ya hemos sido beneficiarios del perdón de Dios, estamos capacitados ¿para qué? Para perdonar, aunque cuesta, aunque duele, aunque no quiera. Porque hay veces no quiero perdonar, hermanos. Hay veces duele tanto lo que me hicieron que no quiero perdonar. Segundo, el segundo deudor desea que su estilo de vida sea siempre el de perdonar. Es que nosotros como hijos de Dios, hermanos, deberíamos de tener un estilo de vida. Ok, viene una persona, me ofende y yo tengo que perdonar. Sí, hermano, pero eso es muy difícil. Sí, lo sé. Pero eso es complicado, también lo entiendo. Pero es que hay veces que no se puede, no te preocupes. Es que hay veces no depende de mí, también depende de la otra persona. Sí, es cierto. Por eso la Escritura dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos bien con todos. Cuando ya no depende de mí, ya no puedo hacer nada. Pero si el perdón depende de ti, tú puedes tomar la decisión de perdonar. El rey nos enseña la ilimitada gracia de Dios al perdonar los pecados a sus siervos. El rey nos enseña cómo Dios también tuvo esa gracia, también cómo nos perdonó Él toda esta deuda. Entonces, para terminar, hermanos, decía por ahí una persona, el perdón hace caer el arma que está en las manos del otro. El perdonar es como sedar el sistema nervioso, es como librarse de una fiebre persistente y limpiar la infección que ha estado enferma en nuestra mente. Por eso, para perdonar, hermanos, se necesita la humildad. Por eso el escritor Hunter dice lo siguiente de esta historia. Tal es la historia y su significado es bastante claro. Los hombres del reino deben demostrar a otros el perdón que ellos mismos han recibido. Aquel que rehúse perdonar al hombre que le ha ofendido ha de esperar que Dios les juzgue con igual severidad. ¿Qué podemos llevarnos en nuestro corazón, hermanos? Aquí.
¿Qué podemos aprender? Mi querida hermana, yo no sé cómo te han dañado. Yo no sé lo que haya sucedido en tu vida. Si fuiste abusado por un ser querido, si fuiste lastimado por alguien que tenías mucha confianza. Yo no sé, hermanos, si el servir al Señor nos ha llevado a guardar algo en nuestro corazón. Si el servir juntos al Señor nos ha llevado a que pudo haber una ofensa, pudo haber algo y está quedando en el corazón, pero es necesario que hoy lo entregues al Señor eso. A lo mejor tu esposo te defraudó, a lo mejor tu esposa te defraudó, y ahí está ese sentimiento que no puedes perdonar. A lo mejor tus padres te defraudaron, querido joven. A lo mejor, querido padre, tus hijos te han defraudado. No sabemos. Tal vez una persona que queremos tanto nos ha defraudado, pero la Escritura dice que debemos salir hoy otorgando ese perdón. Porque si no otorgamos ese perdón, hermanos, la raíz de amargura va a estar consumiéndonos cada día. Y sí podemos venir a la iglesia, podemos escuchar un sermón, podemos levantar nuestras manos al Señor, podemos adorarle, podemos ofrendar al Señor. Pero si no pasa nada en nuestro corazón, si no determinamos el día de hoy perdonar, entonces hay algo que debemos hacer. Por eso la Escritura dice que cuando vas y presentas tu ofrenda al altar y te acuerdas ahí que el hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda y ¿qué más? Y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego vienes y presentas la ofrenda. ¿Por qué? Lo importante para Dios es tu corazón, que tu corazón esté sano, que tu corazón esté bien. Hermanos, somos humanos, somos seres humanos y vamos a estar con esos conflictos día a día. Somos seres relacionales, hermanos, nos relacionamos. Somos seres con caracteres diferentes. Una hermana me dijo el otro día, ay hermano, ¿está enojado conmigo? No, ¿por qué? Es que pasó al lado mío y no me saludó. Ay, perdóname. No me di cuenta, o andaba pensando en otra cosa, andaba pensando en el sermón, andaba pensando en no sé, ¿verdad? ¿Sí? Pero muchas veces ofendemos aunque no queremos, hermanos. Y hermanos, si alguno he ofendido como pastor de esta iglesia, perdón, hermanos. Nunca ha sido mi interés, nunca ha sido mi propósito, sino al contrario, siempre es bendecir la vida de cada uno de ustedes. Así que, hermanos, oramos. Padre, rogamos, Señor, que tu perdón pueda estar en nuestros corazones, Señor. Señor, yo ruego por aquella persona que necesita perdonar a alguien. Señor, que en este momento pueda hacer una oración a ti, liberándose, Padre Santo, de lo que ha sucedido o de lo que pudo haber sucedido. Señor, por favor, que tu Santo Espíritu no le deje en este momento, Señor. Y si tiene que perdonar a alguien, Señor, que este sea el mejor momento para que salga de tu casa, Padre Santo, liberado, Señor, porque ha determinado perdonar a alguien que le ha dañado, Padre Santo. Señor, rogamos de tu amor, rogamos de tu perdón, Señor. Rogamos, Padre Santo, que cada día nosotros nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en la cruz y que Él pudo expresar las siguientes palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ayúdanos a tener esa misma actitud. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.